Buenas tardes, hermanos, buenas tardes, amigos, que el Señor les bendiga. En esta tarde les animo a abrir la Biblia y compartir un rato a través de sus páginas. Vamos a orar, les invito primeramente a inclinar su rostro donde están y dar gracias a Dios por su palabra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos esté guiando a entenderla, a sacar una lección para nuestra vida y poder aplicarla a nuestra vida personal y nuestra vida comunitaria como iglesia. Te damos gracias, Señor, por tu propósito para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. En esta oportunidad les invito a abrir el libro de Esdras, capítulo 4. Esdras, capítulo 4. Allí vamos a estar encontrando una singular historia y sin duda que está bien ubicado este término singular, no porque cada historia sea muchas veces repetida, pero realmente esta es una historia muy singular para el pueblo de Israel, aunque tanto el pueblo de Israel como nosotros hoy en día podemos que a través del tiempo esta situación puede volver o ha vuelto a darse en diferentes instancias. Capítulo 4 de Esdras nos encontramos en un momento de la historia cuando ya la nación como tal, Israel, no existía. Las tribus del norte y las tribus del sur habían sido sujetas de esclavitud, consecuencia de la disciplina de Dios para su pueblo. Y se encontraban en un periodo en el cual estaban volviendo a reedificar muros, casas y ahora el templo. En esta situación se da un hecho que no es puntual, sino que se da a través de un cierto tiempo. Y en esta historia la encontramos reflejada en el capítulo 4. Este capítulo es subtitulado Los adversarios detienen la obra. Yo puse un subtítulo propio. Puse Los adversarios de los venidos de la cautividad. ¿Sí? Los adversarios de los venidos de la cautividad. Y al leer este pasaje me resultó interesante poner este título viendo cómo comenzaba. Les invito a leer juntos estos primeros versículos. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, y aquí hay una coma que comienza a describir a partir de allí qué es lo que había detrás de las intenciones de estas personas, quiénes eran estas personas, estos enemigos de la cautividad. Esta es una historia del pueblo de Israel, en el futuro de los judíos, de los que estaban volviendo. Y en el correr de estos versículos vamos a encontrar por lo menos 7 diferentes avances, 7 diferentes embates de estos enemigos, de los venidos de la cautividad, que van a ir en una progresión ascendente, aumentando la apuesta, oponiéndose a una cierta obra. Pero vamos a ver de qué se trataba esto. Dice primeramente el versículo 1 que oyendo los enemigos de Judá y Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel. Primeramente hay una descripción de un grupo humano que no era homogéneo, sino era bastante disperso, aunque tenía su liderazgo. Eran los enemigos. Eran los enemigos de Judá y de Benjamín, que eran las tribus del sur que habían sido deportadas. Cuando ellos vuelven con permiso a reconstruir,
hay algunas personas que son enemigos. En este mismo pasaje a estos enemigos de Benjamín y de Judá se les llama también la gente de la tierra. Son los que más adelante en el Nuevo Testamento vamos a encontrar como los samaritanos. ¿Quiénes eran? Recordamos que las 10 tribus del norte habían sido también disciplinadas de parte de Dios y Asiria tenía una manera diferente de conquistar sus pueblos. Cada imperio tenía sus métodos. Ellos lo que hacían era un desarraigo de los pueblos conquistados y los llevaban en servidumbre a su tierra y a otros lugares, desarraigándolos de su tierra, de sus bienes, de sus costumbres, poniendo en su lugar a otras personas de otros lugares. De tal manera que lo que hacían era entreverar, vamos a decir, las familias, entreverar las culturas, tratar de desarticular las relaciones para que no tuvieran un sentido de nación. Esto era muy logrado. Sin embargo, se iban constituyendo nuevas identidades, con historias propias, aunque bien mezcladas. Estos enemigos de Judá y de Benjamín habían oído de que los venidos de la cautividad, aquellos que eran esclavos, que los que venían de ser esclavos, y no es que querramos espiritualizar cada versículo ni cada aporte de este pasaje que es histórico, pero podemos sacar algunas lecciones de esto para el día de hoy nosotros. Estos enemigos eran enemigos de Judá y de Benjamín, eran los que venían de la cautividad y venían con el propósito de edificar el templo de Jehová, Dios de Israel. Ellos habían sido deportados, desarraigados, pero en su disciplina, en el tiempo de la esclavitud, ellos se habían aferrado, muchos de ellos, no todos, no a sus costumbres solamente, sino a su fe. Vamos a ver a partir de ahora diferentes pasos progresivos que van aumentando en la apuesta de cómo estos enemigos de la obra de Dios, de la obra de aquellos que habían venido de la esclavitud y ahora estaban dispuestos a edificar el lugar de adoración de Jehová, estos enemigos van apostando cada vez más, ¿sí? La Biblia dice que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz. Y esto es cierto. Y vamos a ver entonces cómo esto sucede. Vinieron a Zorobabel, líder, y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, lo primero, edificaremos con vosotros porque buscamos a vuestro Dios. Otra vez, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofreceremos sacrificios desde los días de Esdrón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. La primera propuesta, primeramente fue bien inteligente, fue dirigirse a los líderes, ¿verdad? A los líderes de este grupo de los que habían venido de la esclavitud y comenzaban a edificar el templo. Y es así que les proponen, bueno, queremos edificar juntamente con ustedes. De hecho, nosotros queremos adorar juntamente al Dios de ustedes. Lo hemos hecho desde el tiempo del rey, un rey asirio, que les había traído a ellos, como decíamos del comienzo. Esto nos remite a encontrar un pasaje en Primera de Reyes, capítulo 17. En Segunda de Reyes, capítulo 17, encontramos que Asiria puebla lo que más adelante sería Samaria, ¿sí? Esta región, y si leemos cada uno en su casa después este capítulo, encontramos que lo que se da es lo siguiente. Habían llegado estos pobladores, pero les estaba yendo mal, puestos por los asirios, para
repoblar esta tierra que habían dejado libre los que habían sido llevados esclavos. Pero dice que Dios mandaba leones, fieras, para menguar los que estaban poblando la tierra, porque no les correspondía. Dios lo hacía así. El asunto es que estos hombres venidos a la tierra, que comenzaron a mezclarse con la gente, los israelitas que quedaban en la vuelta allí, que no los habían llevado a casi todos, pero algunos quedaban y comenzaron a mezclarse y a casarse con la gente de la tierra. Pero muestra el versículo 32 en adelante lo siguiente: ¿qué es lo que hacían? Dice, temían a Jehová aquellos que venían a la tierra, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Lo que dice este pasaje es que aunque decían, entre comillas, temer a Jehová, del pueblo que quedaba allí, los levantaban a cualquiera como sacerdote y algunos hacían un homenaje, una aparentemente adoración a Jehová, pero paralelamente en los lugares altos, en los lugares, en los cerros, en las colinas, levantaban ídolos también a sus propios ídolos. Lo que sucedió es que se da poco a poco, por un lado, una adoración a ídolos y a la misma vez que entre comillas, una adoración a Jehová. Esto es imposible, pero ellos pretendían hacerlo. A posteriori lo que se va a dar es un gran sincretismo, ¿no? La unión, la mezcla de todo tipo de veneraciones a ídolos junto con la adoración, entre comillas, a Jehová, que no era tal, porque no se puede adorar a Dios y a los demonios, ¿sí? El Señor mismo dijo, el que no está conmigo, contra mí es. El Señor Jesucristo. O sea que el que conmigo no está, está contra mí. El que no junta conmigo, desparrama. Y en términos de esta historia, el que no edifica conmigo, por lo menos pretende tirarlo abajo. Hay dos tipos de personas en la palabra de Dios: aquellos pecadores condenados sin Cristo y aquellos pecadores perdonados en Cristo. Hay algunos que en aquel día el Señor les dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, y otras personas que aunque digan el nombre del Señor, el Señor les dirá, no te conozco. No hay otra clasificación. Y aquí había gente entonces que, aunque les decía, queremos edificar con ustedes, antes lo hemos hecho, en su recuerdo, en su historia, en sus diarios, dice, nosotros adoramos a Jehová, pero se olvidaban de decir que adoraban a Jehová y a muchos otros ídolos. Ese fue el primer paso de estos enemigos, de los cautivos, de los que venían de la cautividad. Y el versículo 3 dice lo siguiente: Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas, de las casas paternas de Israel, dijeron, se reunieron, el líder Zorobabel y los demás líderes, ¿sí? Se reunieron y se pusieron a pensar y tomaron una sabia decisión. No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, ¿sí? Porque ellos se referían al Dios de ellos. No, queremos nosotros edificar casa a nuestro Dios. La adoración que tenemos que darla, la debemos dar nosotros. El trabajo para Dios lo queremos hacer nosotros. Hemos sido mandados a hacerlo. No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como mandó el rey Ciro, rey de Persia. Juntamente con esta decisión pusieron un argumento verdadero, que era el edicto de Ciro, el rey de Persia, para que salieran a reconstruir
el templo a Jehová, pero como vamos a ver más adelante, ellos se dan cuenta de que este es un deber y un privilegio de los que adoraban a Dios, edificar para Dios, trabajar para Dios. Es un privilegio de los adoradores de Dios. No quisieron mezclar las cosas. Tal vez alguno se levantó en la asamblea y dijo, bueno, pero seríamos más personas, tal vez habría más recursos, pero fueron guiados, bien guiados, a tomar una sabia decisión de no mezclar estos hombres que no eran adoradores, que eran enemigos en la tarea de la edificación. No mezclemos las cosas. El versículo 4 dice, pero el pueblo de la tierra, segundo paso, el pueblo de la tierra, que son los enemigos de Judá y de Benjamín, ¿sí? Los que venían de la cautividad, eh, el pueblo de la tierra, o sea, los que más adelante serán llamados samaritanos, ellos intimidaban al pueblo de Judá, atemorizaban para que no edificaran. No especifica aquí, pero lo que hacían era, evidentemente, hacer pequeños atentados a el trabajo que hacían ellos para animarles a dejar las armas y guardarse cada uno en su casa, ¿sí? Es más seguro, me quedo en mi casa y es más seguro. Y este fue el segundo paso. El primer paso fue querer mezclarnos entre ustedes para edificar. Sus intenciones no eran buenas, porque ellos eran enemigos. Segundo paso, directamente pasaron a la ofensiva. No quieren que vayamos, entonces vamos a molestarlos, vamos a atentar contra su trabajo, vamos a amenazarlos, vamos a amedrentarlos. Versículo 4 entonces. Versículo 5. Continúa la apuesta, y esto es permanente. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Esto es un periodo largo, ¿sí? Por lo menos 14 años en los cuales ellos están permanentemente sobornando ya, poniendo de su dinero. Eran gente que vivía aquí en esta zona, ¿no? De lo que sería Palestina, en Samaria, y veían más al sur como los judíos, los venidos de la esclavitud, ahora libres para hacer este trabajo delante de su Dios Jehová, estaban edificando y no les gustaba. Y eran capaces de poner de su dinero y sobornar a los oficiales del rey de Asiria para que hablaran mal de los que habían venido de la cautividad. Y sobornaron además entonces a consejeros para frustrar sus propósitos. Y esto no fue un día, sino fueron años, buscando, esto se llama lobby, ¿sí? Hicieron mucho lobby en contra de la empresa de edificar un lugar para adorar al Dios verdadero. Todo esto se sigue dando hoy en día. Es necio ignorar que esto sucede. Versículo 6. Y en el reinado de Asuero, los reyes se siguieron dando y los imperios fueron conquistados por otros imperios, y esta situación seguía aquí en la zona de Israel. Dice, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra Judá y Jerusalén. ¿Sí? Muchos correos electrónicos, muchas cartas, ¿sí? Vamos a juntar firmas, y enviaron, y enviaron, y enviaron, y pagaron entonces para que hablaran mal, sobornaron personas para que hablaran contra estos que edificaban el templo del Señor. Versículo 7. También en los días de Artajerjes, es hijo de Jerjes, también rey, escribieron Bislam, Mitríades, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y le escribieron, y la escritura dice
y el lenguaje de la carta eran en arameo. ¿Sí? No tan solamente habían ido a las altas esferas, a los consejeros, habían escrito cartas, habían puesto dineros y ahora estaban escribiendo en el lenguaje del pueblo. La idea un poco era que a los oídos del rey llegaran que esto es un clamor popular, que estos estaban yendo en contra, estos edificadores del templo de Jehová, estaban yendo en contra de la voz del pueblo, de los súbditos, porque permanentemente ellos se manifiestan, los enemigos de los que estaban construyendo el templo a Jehová, se manifiestan como siervos de Asiria. Es otra palabra para decir esclavos. Y versículo 8, Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén, el rey Artajerjes. Ahora, parte de lo que eran los titulares de cargos jerárquicos, de cargos de confianza, los de relaciones exteriores de hoy en día, alto nivel de los gobiernos que estaban bajo el imperio gobernante, también escribieron cartas. Se fueron metiendo en diferentes estamentos de la sociedad y permanentemente atacaban a aquellos que habían sido esclavos, pero ahora libres, estaban construyendo la casa de Dios. Continúa esta historia y el versículo 9 dice: en tal fecha escribieron cartas y los demás compañeros, jueces, gobernadores, oficiales y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó, hizo habitar a ciudades y las demás provincias del otro lado del río. Estas acusaciones, de hecho vemos algunas de estas acusaciones transcritas aquí en este mismo capítulo, argumentando entonces que esta obra, en esa acusación, en esas cartas, que esta obra iba en contra del pueblo, de las necesidades del pueblo, iba en contra de las posibilidades del imperio, que podían ser, ir en contra de los intereses del rey, porque ya no iban a recoger impuestos. Les recordaban que Jerusalén había sido un pueblo, una nación, una ciudad fortificada y estaba volviendo a hacerla poco a poco, que había sido rebelde. Por favor, busquen en las cartas, rey, y se van a dar cuenta que ellos han sido rebeldes. El tema es que la verdad es que sí había sido rebelde, especialmente Jerusalén, y bastante les costó hacerla caer. Y llega el momento, al final de este capítulo, que el rey da la orden de que paren la obra. Tantos años de esfuerzo para que pare la obra, y llegó el momento, entonces en el versículo 24, que dice: por ahora pare la obra, vamos a ver después, hasta que sea dada una nueva orden. Entonces la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Y estos enemigos de la obra, de los que habían venido de la esclavitud, estaban contentos, hicieron fiesta, habían logrado su propósito. No querían que el pueblo de Israel, que los judíos, que aquellos venidos descendientes de Judá y de Benjamín continuaran levantando casa a Jehová. No se manifestaron desde el principio de la misma manera, se hicieron aparentemente los amigos, querían edificar, querían ser parte de ellos, pero al ser descubiertos se opusieron frontalmente y cada vez con más fuerza, con más vehemencia. Esto continúa pasando hoy en día. Pero antes de terminar con esta sección, les invito a ver los versículos 11 al 13 del capítulo 5. El siguiente capítulo vamos a encontrar a dos profetas, Ageo y Zacarías, a los que les es dada palabra de Dios para que comiencen y continúen reedificando. Y ambos eran profetas
y profetizan a los judíos, a estos descendientes de Judá y de Benjamín, en Jerusalén y en Judá, eran profetas en el nombre de Dios de Israel. Y dice el versículo 1, ¿quién estaba sobre ellos? Este versículo hace una diferencia, ¿no? Todo el tiempo está en la sombra de los pueblos que estaban sojuzgando y que le habían sido el instrumento de Dios para disciplinar a Israel. Pero en este momento, este versículo, ellos declaran que están bajo la autoridad de Jehová. No se reconocen libres de hacer, soberanos de hacer lo que quieran, sino hablan de Dios, de quien está sobre ellos. Es Dios a quien deben su mayor honra. Entonces se levantaron Zorobabel y Jesuá y comenzaron a reedificar la casa de Jehová. Y enseguida vinieron los que les preguntaron, ¿y a ustedes quién les dio permiso? ¿Quién les dio la orden de reedificar? ¿Sí? Y hay una interesante respuesta de este grupo de hombres que al escuchar esta palabra, este mensaje de Ageo y de Zacarías, que les animaba a reedificar, a hacer casa a Dios, a levantar un lugar de culto al Señor, nuevamente apelan no tan solamente a su valor, porque estaban en momentos y en circunstancias difíciles, sino también a la sabiduría dada por Dios. Y dice, recuerden, miren bien, por favor, rey, mira bien en la historia, porque hay un rey, ¿sí?, que ordenó que nosotros viniésemos, ¿sí? Y esto es así, es verdad, y lo reconocieron. El rey Ciro dio permiso para que esto sucediese y más, dio varios permisos para que esto volviera a la normalidad. Los utensilios que habían sido sacados del templo tenían que volver. Había una parte legal donde ellos podían apoyarse, pero su confianza no estaba en la parte legal, su confianza no estaba en la fuerza de su reclamo público, su fuerza en seguir adelante con su acto de fe, que en medio de circunstancias difíciles es edificar casa a Jehová, no se apoyaba en la multitud de la fuerza de las redes sociales. Cuanto más seamos, cuanto más ruido hagamos, tenemos que declarar nuestros derechos sobre los demás, sino que es muy interesante 2 o 3 versículos que aparecen aquí. Y respondieron ante la requisitoria, muchos ya querían saber quiénes eran, nombres y apellidos de aquellos que se están edificando, que se han vuelto a rebelar, ¿sí? Control total de esta situación, era lo que querían. Sin embargo, dice, y nos respondiendo, y ellos les respondieron de esta manera: nosotros somos siervos del Dios del cielo. Los que estaban reedificando, los que habían vuelto a reedificar. Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificaremos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Y luego dice que Ciro dio edicto. Pero ellos primeramente declaran que la situación en la que se encontraban había sido por rebeldía de ellos como pueblo. Ellos reconocen, nosotros hemos sido rebeldes y hemos llegado a ser esclavos. Hoy somos los que venimos de la esclavitud por la rebeldía, en este caso, de nuestros padres. Nuestros padres fueron rebeldes y Dios nos disciplinó como pueblo y nos hizo esclavos y permitió que todo esto estuviera sucediendo. Pero nosotros estamos bajo
la autoridad del Rey de los cielos. No se pusieron como siervos del rey de turno, sino dijeron, nosotros estamos bajo el Rey de Reyes. Y Él nos dice que edifiquemos, que reedifiquemos su casa. Esto parece que se hubiera repetido de algún momento de la historia, ¿no? Cuando al faraón Moisés se le acerca y le dice, Dios dice, deja ir a mi pueblo para que me rindan culto. Dios merece que rindamos culto, que levantemos casa, que pongamos manos a la obra para edificar la casa de Dios, para levantar su nombre entre los hombres. Porque eso era edificar la casa de Dios, era levantar el nombre de Dios entre los hombres, era levantar el testimonio de Dios entre los hombres. Y como en aquella oportunidad histórica hubo enemigos que de muchas y sutiles y groseras maneras, de todas las maneras posibles, quisieron detener la obra y en algún momento lo lograron. Pero qué bueno es que también se levantan hombres, como se levantaron en aquel momento, hombres que Dios llama para decir, ¿qué están haciendo? Pongan las manos a la obra de vuelta. Yo quiero que levanten un testimonio en este lugar. Yo quiero que en este lugar haya un lugar donde mi nombre sea glorificado entre ustedes. Y qué bueno es que hubo hombres que públicamente reconocieron que habían sido esclavos. Sí, hemos sido esclavos. Sí, hemos sido rebeldes, pero nuestra mayor rebeldía no fue contra el hombre, sino fue contra Dios. Y reconociendo esto, también reconocieron que la disciplina vino de Dios, también reconocieron que la liberación vino de Dios y reconocen permanentemente, en este momento por lo menos, que Dios el soberano les ha mandado edificar un testimonio, la casa de Dios. En aquel tiempo, como en el día de hoy, los que edifican casa a Dios, los que levantan un lugar de adoración a Dios, tienen enemigos. Los enemigos permanecen haciendo esta misma obra, de maneras sutiles, a veces inclusive queriendo inmiscuirse en la vida de la iglesia. Está en la palabra, ¿no? Algunos, hay lobos en medio de ustedes. Dentro puede haber perfectamente personas que con intención de destruir, de detener, se meten dentro de lo que es la iglesia. Esto es un hecho, esto pasó y va a seguir sucediendo. No es nuestra tarea eliminarlos. Dice que nosotros no es nuestra responsabilidad, no estamos preparados. El Señor juzgará entre el trigo y la cizaña, no nosotros, cuando llegue el tiempo. También la Biblia enseña que el que no está con el Señor está contra el Señor. Por eso nosotros mismos un día éramos hijos de ira. Éramos parte de esos enemigos en todo caso. Ahora debemos reconocernos que éramos de la cautividad, pero ya no. Éramos esclavos, ahora somos libres en Cristo, llamados a edificar un altar para honrar el nombre del Señor. ¿Dónde? Bueno, primeramente en nuestra vida y como comunidad, la Iglesia de Cristo levanta un nombre, levanta un lugar para que se predique el Evangelio. Debo levantar mi vida, debes levantar tu vida para que sea testimonio de que vos estás bajo la autoridad del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y que en algún momento fuiste esclavo porque sí fuiste rebelde como yo he sido rebelde, pero el Dios que me da libertad es aquel que me perdonó, es aquel que me restauró. Debemos hacerlo con alegría, con fe, con confianza, sabiendo que debemos honrar a todos. La propia palabra de Dios dice, al que debo dinero, pague el dinero que le debo. Al que le debo honra, pague la honra que debo. Pero saber que no hay honra más grande que la que debo a Dios. Y que como hijos de Dios, como aquellos que queremos edificar un lugar de adoración,
no podemos otra cosa que obedecer a Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 29, los discípulos frente al requerimiento de dejar de predicar el Evangelio, dicen, ¿qué quieren que haga? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer a los hombres antes que a Dios? De ninguna manera. Pablo, al salir de la cárcel, decía, ¿y ahora qué hacemos? Pablo y Silas. Bueno, Señor, lo único que pedimos es hablar con el nuevo de tu palabra. No podemos hacer otra cosa que esto como trabajadores, cada uno, como eh, eh, obreros en la edificación de un altar en nuestra vida, en nuestra comunidad, un altar que honre solo un nombre. No podemos levantar como los hombres de la antigüedad, los que más adelante serán llamados samaritanos, varios tipos de altares, altar a Jehová y también un altar a Baal y un altar a Astarot. No, en nuestra vida debe haber solo un lugar para Dios. Es bueno también reconocer que como cristianos, como ex esclavos del pecado, como restaurados en Cristo, como parte del pueblo de Dios restaurado para adorarle, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Saber que aquellos incluso que atentan contra la vida incluso de la iglesia o de los creyentes en todo el mundo, no son nuestros enemigos. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Esas personas que atentan contra la iglesia, Pablo era uno de ellos, también son esclavos. Muchos de ellos van a vivir esa vida de esclavos toda su vida. Pero aún ellos pueden ser libertados en el nombre de Jesucristo. Esta obra solamente la puede hacer Jesucristo. En esta tarde quería que compartiésemos este pasaje donde vemos que sí hay enemigos de los que levantan un altar a Jehová. Por supuesto que los hay. Los hubo y los habrá. Hoy en día lo hay. Pero es bueno reconocer que somos llamados a levantar un testimonio donde nos encontramos al Señor. Ahora que el Señor nos ha perdonado, nos ha restaurado, somos llamados a restaurar ese testimonio. Así que levantémonos y edifiquemos, primeramente en nuestra vida. ¿Cómo edificamos este lugar para Dios? Creo que una de las respuestas más claras se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 2, 1 y 2. Así que la propia palabra de Dios es la que edifica en nuestra vida un altar digno para Dios. Debemos presentar nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es nuestro culto racional, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Reconocer también que estas personas que están funcionando como enemigos de la obra, de los que levantan un lugar para adorar a Dios, levantan un altar en sus vidas para adorar a Dios, permanecen como esclavos y se reconocen como esclavos, siervos de... Nosotros somos siervos, somos esclavos de Jesucristo. Oremos por ellos para que un día también puedan ser libertados y puedan adorar en sus vidas al único Dios verdadero, al Dios de los cielos. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde.